Buenas noches. Tema del programa, el proceso de paz del presidente Santos, los diálogos de paz de La Habana. Quiero saludar a la periodista Erika Polanía. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Quiero invitar a nuestros televidentes a seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Adolfo Beck, y Twitter, @El Gran Debate. Continúo. Invitados, mi saludo al doctor Antonio Navarro Wolf, del Partido Progresismo. Del Grupo Significativo de Ciudadanos Progresistas. Hola, Adolfo, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. ¿Cómo que del Grupo de Ciudadanos? El Grupo de Ciudadanos sin personería jurídica, afortunadamente. Es el partido de Petro. Señor, pero es técnica, la precisión, el detalle. Está muy bajo en las encuestas, pero es el partido de Petro. El problema no son las encuestas. No tenemos personería jurídica y por lo tanto no somos un partido formalmente. Además lo lanzaron ya a la presidencia. No, pues me pueden lanzar hasta Río Magdalena. Eso no quiere decir que yo vaya a hacer nada. Con ese bajo puntaje en las encuestas, ¿le da para una presidencia de la República? Ay, siga presentando los invitados. Le sacó el cuerpo a la pregunta. Mi saludo al doctor José Obdulio Gaviria. Él es asesor del presidente Uribe. No, asesor del presidente Uribe. Encantado de saludarte, Adolfo. Encantado de verte nuevamente en este medio, donde fuiste pionero recuerdo de unas grandes gestas y formatos muy bellos de la política. Y encantado de estar también acompañado. Además, tengo esa misma condición, no pertenezco hoy a ningún partido, sino a un movimiento de ciudadanos. El Centro Democrático. Centro Democrático. Que va con lista en las próximas elecciones. En las próximas elecciones. ¿Va con lista cerrada? Gran debate, donde estoy perdiendo un poco por ahora la batalla, con, digamos, el premio de montaña, porque hay un sector muy amplio que quiere una lista abierta, absurda, pues, en mi opinión, porque ¿quién quiere competir con Álvaro Uribe y para qué y por qué? Y espero que en el remate nuestra tesis termine triunfante. Bienvenido. Doctor Antonio López, de la Corporación Nuevo Arco Iris. Qué grato verlo. Igual, Adolfo. Mi solidaridad con respecto al problema que se está presentando en este momento, las amenazas a los periodistas, a León Valencia. Bueno, preocupados y compungidos. Es, a propósito, un buen escenario para hacer un llamado a que paremos esto. Paremos todo esto. Esto no pinta bien. Rechazamos las amenazas y el asesinato de los periodistas. Doctor Navarro, ¿cuál es su lectura sobre el proceso de paz, sobre los diálogos de paz que tenemos en este momento sobre la mesa? Bueno, creo que vale la pena intentar esa negociación. Hay dos maneras de terminar un conflicto, o en una negociación o porque el Estado imponga sus condiciones al contrincante. El 81% de los conflictos que han terminado en los últimos 30 años han terminado en negociación en el mundo entero. Esperemos que este también salga bien. No confío mucho en las FARC, quiero ser sincero. Son mañosos, son difíciles, sobreestiman sus propias posibilidades, lo han demostrado así en los últimos años. Pero, para bien de Colombia, ojalá se pueda conseguir un acuerdo con ellos y nos ahorremos 1 millón de nuevas víctimas, que sería el costo de 10 años más de conflicto. Pero usted entra en el terreno de la contradicción. Cree en el proceso de paz, pero no cree en la FARC. Pero, y que haya contradictorio. Pero es la FARC. Esto es un intento, esto nadie tiene garantizado que va a terminar bien. Ya hemos hecho un montón de intentos antes y no han terminado bien. Entonces, esperamos, mire, yo le pongo velas a la Virgen de los Remedios, patrona de Pasto, a la Virgen de las Mercedes, para que esto salga bien. Ojalá, porque nos ahorramos 1 millón de nuevas víctimas y sale bien, pero no está garantizado. Pero usted está por la negociación. Yo, claro, me parece que está bien diseñada, me parece que es un buen intento, me parece que es históricamente necesario, pero no estoy seguro de que vaya a salir bien. ¿Y por qué? ¿Por qué esa duda? Por la experiencia, hombre, porque es que ya somos viejitos, ya somos veteranos, ya hemos vivido la vida, ya hemos visto la historia de Colombia. Y a la FARC, yo creo que no hay que creerles en un porcentaje de lo que dice. ¿Es objetividad o es pesimismo? Es realismo, es la verdad puesta en realidad. Pero creo que el intento vale la pena y por eso lo estoy apoyando. No voy a estar en la reelección del presidente Santos de ninguna manera, lo aclaro para que nadie se confunda. Nada de reelegir a Santos. Esa tesis de que si no es Santos, ¿quién puede continuar el proceso? Ni que fuéramos huérfanos en este país, por supuesto que no.
pero creo que el actual intento de paz hay que apoyarlo. ¿Y por qué relacionan las dos cosas? La reelección del presidente Santos y el proceso de paz. Porque así lo hacen hasta los hermanos de Santos. Si hay que votar por Santos para que el proceso de paz pueda continuar, mamola, no faltaba más. No, señor. Este país tiene mucha gente capaz de continuar y de mejorar las cosas. Doctor José Obdulio, ¿usted no está de acuerdo con ese proceso de paz? No, dicho así, no. Yo sí estoy de acuerdo con cualquier proceso de paz que conlleve desmovilización, reinserción y obviamente con condenas, penas. No elegibilidad de quienes hayan cometido los crímenes que ha cometido las FARC, pero las dudas de Antonio Navarro yo las convierto en certezas hablando con las palabras de las propias FARC. Ayer, por ejemplo, las FARC le dijeron lo siguiente a Alfredo Molano: ahí vamos en la brega, el gobierno está duro y nosotros no vinimos a rendirle las armas a quien no ha podido quitárnoslas. Dijeron, tenemos pueblo, estamos hechos de pueblo, la gente nos quiere y nos sigue. El gobierno tiene miedo de abrir puertas y ventanas. Dicen también las FARC a Molano: las armas no se entregan, desaparecerán así como aparecieron para enfrentar la persecución y el asedio de esa trinca. Cuando habla de la trinca es del Estado colombiano y de los empresarios, etc. Le dicen las FARC a Molano: nada ha cambiado, las mismas ideas que nos llevaron a la guerra son las que defendemos en la mesa y mañana en la calle. Todo eso para llegar a la... Mañana en la calle no es un mal síntoma. Otra que vale la pena rematar: pensamos como guerreros que somos con flexibilidad, pero sin abandonar los principios ni ablandarnos. Todo eso para llegar a qué punto. Yo creo que las FARC han hecho una buena tarea para ellos. Las FARC ya no son el movimiento pequeño, aislado, relativamente inocuo desde el punto de vista de la política. Las FARC son miembros de una gran organización mundial y básicamente continental, la Coordinadora Continental Bolivariana. Ellos son los fundadores. Hay, por lo menos que yo recuerde, 3 partidos de la Coordinadora en el poder, que son el Farabundo Martí, el movimiento que gobierna en Nicaragua, que se llama el Movimiento Sandinista de Liberación, y el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y hay además también unos partidos del Foro de Sao Paulo que gobiernan en Argentina, gobiernan en Uruguay, gobernaban en Paraguay, perdieron las elecciones, gobiernan en Ecuador, y esos partidos también que mencioné de la coordinadora hacen parte del foro. De manera que las FARC hay que verlas ya desde esa perspectiva. Son un movimiento que está posicionándose para la toma del poder por las buenas o por las malas, por la razón o por la fuerza. Antonio López, ¿qué le dice su propia experiencia? Este proceso va. Me la voy a jugar una afirmación categórica. Están dadas el alineamiento de todas las coordenadas políticas nacionales e internacionales para pensar en que el proceso va a tener un desenlace feliz. A nivel internacional y a nivel nacional, las FARC se han convencido de la inutilidad de las armas. Yo creo que hay una decisión política de ambos sectores, tanto del gobierno como de la FARC. Yo auguro una buena llegada a buen puerto en este proceso de cierre final del conflicto en medio de todas las dificultades, pero por supuesto son 50 años de conflicto armado, usted no los puede desactivar de la noche a la mañana y de golpe y porrazo. De tal manera que yo invito, uno, a la FARC a que no chichipateen la mesa de negociaciones, 1 hectárea, una zona de reserva campesina. La peor táctica en estos momentos para la FARC políticamente es dilatar la negociación. Lo más aconsejable es asumir una decisión política de jugársela a la paz por encima de cosas puntuales en el proceso de negociación. Al gobierno, yo creo que el gobierno está en mora de abrir una agenda, digamos que a propósito de la negociación con la FARC, que involucre a la sociedad civil en paralelo con unas mesas de concertación sobre temas como por ejemplo educación, sobre temas como minería, mesas de concertación nacional, incluso sobre el tema de las fuerzas militares. Y a la sociedad, a que le demos una oportunidad al gobierno nacional que cuenta con un mandato constitucional,
con un apoyo mayoritario de la opinión nacional, ¿no?, para sacar adelante este proceso. Una última cosa, aquí es muy importante aclarar los términos. La única paz que yo conozco que se está tramitando es la de La Habana. Es esa a la que tenemos que referirnos. No hay otra. Sobre eso que se está dando en La Habana, con las 1000 dificultades, yo soy optimista. Usted habla de la inutilidad de las armas, pero la FARC en el reportaje con Alfredo Molano señala, no vamos a entregar las armas. Mire, es que el tema de entregar o no, yo creo que es absolutamente secundario. Son cosas que se discuten. Usted entra en la mesa de negociaciones no por debajo, sino por arriba. Eso es un ABC de todas las negociaciones. Usted entra pidiendo el paraíso. Ya miramos a ver, por supuesto, en el transcurso y en la ruta de las negociaciones, y por eso yo llamo a tener un sentido más realista y apresurar el proceso, pero hay dejación, que no es lo mismo que entrega. Hay 1000 fórmulas que pueden ensayarse y que se han ensayado en otros países, incluso en procesos colombianos. Doctor Navarro. Sí, no, entregar las armas es rendirse. Nosotros no entregamos las armas en el M-19. Nosotros las dejamos, las llevamos a una fundición con unos veedores internacionales, unos generales de 5 países, y las volvimos lingotes de acero. Porque el gesto ese de las paramilitares de entregar las armas al comisionado de paz, eso es rendirse. Ahí lo de paz estaban haciendo cosas para la televisión, pero yo creo que no entregar las armas no significa no dejar las armas, porque es impensable que haya ningún tipo de paz donde las FARC no se desarmen totalmente. Eso de que van a mantener gente armada y gente haciendo política, eso no se puede. Ya eso se ensayó en el pasado sin éxito alguno, y eso no va. Claro, también se hizo en Europa, en España, en Irlanda del Norte. Eso que se llama la combinación de todas las formas de lucha, eso no puede ir en Colombia. De modo que van a dejar las armas y se van a desarmar totalmente, porque si no, no hay paz posible. Usted termina criticando el proceso con los paramilitares. ¿Un proceso para la televisión? Bueno, pues eso de entregar el arma y el fusil... Bueno, pues yo no me voy a meter en el proceso con los paramilitares, estamos hablando de... No, pero es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Sí, pero no es distinto. Es para la televisión y para la justicia norteamericana y colombiana, pero óigame, oigan estas perlas además los televidentes. Dicen las FARC, también se debe saber que no vamos a pagar cárcel, no luchamos por disminuir sentencias, nosotros estamos en armas porque no acatamos la Constitución. Y le rematan diciendo a los críticos internacionales, sabemos que por la paz las cortes internacionales están dispuestas a sacrificar su rigidez, es decir, impunidad. Con el debido respeto, ¿usted viene a registrar en este programa la entrevista del doctor Molano o expresar...? No, es que qué mejor que oír a los protagonistas, porque llegan unos señores, vamos a hablar una palabra que no sea tontarrón, ingenuo, como los que van allá por parte del gobierno, comenzando por Enrique Santos, y nos vienen con promesas de que los guerrilleros ya no son los criminales que son, y que están arrepentidos de sus crímenes y que se van a someter a la justicia. Y uno oye a los verdaderos protagonistas, que son, en este caso ellos hablaron, Iván Márquez, Santich y Catatumbo. Ellos le dijeron eso, que es la posición oficial de los negociadores, creo que incluso plenipotenciarios de las FARC, de manera que esa es la realidad. Mientras tanto, Colombia sigue sufriendo en el departamento gobernado, muy bien gobernado, he de decirlo, el presidente Uribe calificaba muy bien la gestión del gobernador Navarro Wolf. Ese departamento es un departamento sacrificado, martirizado por las FARC. Hoy en este momento, las Fuerzas Armadas tienen que mantener activa su acción. Gracias a Dios han logrado repeler y dar de baja a personajes nefastos como Caliche, pero la verdad es que las cosas siguen, ellos no han cambiado para nada. Ellos se están preparando, creen que el ambiente internacional les permitirá llegar al poder en Colombia rápidamente, acelerando los procesos por la vía de la combinación de formas de lucha, eso es evidente. Doctor Antonio López. Creo que esto va, y en tanto esto va,
En tanto esto es inevitable, el agotamiento de la lucha armada, yo lo que invito es a una discusión en el posconflicto, las ventajas, sin adjudicarle facultades mágicas al proceso de La Habana, y no vamos a resolver todos los temas, pero se presenta una oportunidad maravillosa para reconsiderar temas de modelo económico más incluyente, etcétera, para reconsiderar una cosa que es clave, la reinstitucionalización del país, porque quiero decirles, una de las consecuencias que muy poco se registra, directas del proceso de confrontación armada y de violencia, es la desinstitucionalización del país, en la que pelechan la corrupción, etcétera. Lo que está en juego es, superamos eso o no, apoyamos o no el proceso de La Habana, es que no hay otro. Hablemos claro, apoyamos, es el único proceso que hay. Yo no veo proceso, no es en Marte, no es en Júpiter, es el de La Habana, es el único que hay. Sobre eso hay que sentar posición. Yo apoyo el proceso de La Habana, es el único que hay. ¿Por qué se habla del posconflicto? Como en el famoso cuento, no se me adelante, no se me adelante. No, es que estamos ya para allá, yo por mi optimismo. Yo quiero decir que después de todas las declaraciones que las FARC le dieron a Molano, eso no significa que no pueda haber un acuerdo. Porque a mí sí me parece esencial que las FARC puedan participar en política. Eso es esencial. Ahí sí yo digo, mandemos un negociador ingenuo que vaya donde Timochenko y le diga, señor Timochenko, venga y firma la paz. Y me acompaña y se va preso y no puede participar en política. ¿Sabe qué le dice Timochenko? Pues venga y me coge. Y entonces quiere decir que continúe el conflicto hasta que seamos capaces de coger a Timochenko y de meterlo preso y de no dejarlo participar en política. Eso es esencial. Yo creo que de las declaraciones de La Habana no hay nada que implique que no se pueda lograr un acuerdo. Ahora, puede haber excepciones. En El Salvador, Joaquín Villalobos, importantísimo, todo el mundo sabe o ha oído hablar de él, recibió un perdón judicial, pero quedó con inhabilidad para ser candidato a ningún cargo de elección popular en El Salvador por 10 años, por una serie de hechos que lo involucraban en cosas muy graves. Por un pecado venial comparados con los del secretariado. O sea, entonces yo sí creo que con toda la desconfianza que yo le tengo a las FARC, y no voy a dejar de detenérselas, creo que lo que han dicho ahí todo te puede reinterpretar de modo que sí puede haber un acuerdo. ¿Usted quiere hacer pausa o quiere que le interpele? Después de la pausa. Ah, bueno. Ya regresamos. Estamos en Colmundo Radio, 1040M, de lunes a viernes, 1 a 2 de la tarde. Se me está metiendo todo el sonido suyo. Sí, pero cuando me mete todo el diálogo interno ahí quedo loco. Al principio. No, pero no, al comienzo quedé loco, yo tenía como 4 cosas y casi que no me concentro, ¿ok? Ok, gracias. Seguimos con el tema, el proceso de paz del presidente Santos. ¿Usted quiere replicar al doctor Antonio Navarro? Sí. Dos cosas. Una, es que el proceso de paz no es para otorgarle el poder a quien no merece el poder. Todos los miembros del secretariado tienen por lo menos un asesinato declarado. No uno, 5 declarados. Los que se ordenaron en la 8ª conferencia en documento oficial, incluyendo el ajusticiamiento de Braulio Herrera, un criminal considerado criminal doblemente por ellos. Y en segundo lugar, estos procesos no es como pretende las FARC simple y llanamente para olvidar, no, todo lo contrario. Las FARC dicen que ellos son víctimas y no victimarios. Nosotros, en cambio, desde una perspectiva cristiana, y este canal sí que tiene teleaudiencia que sabe del tema, debe partir de la base de que debe haber arrepentimiento. Acuérdense los elementos del catecismo azteca en el arrepentimiento: contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca, satisfacción de obra. Eso en la nueva jurisprudencia y además en las nuevas leyes internacionales, Colombia hace parte de tratados que obligan, es decir que no puede haber impunidad, y al contrario, que tiene que haber verdad, tiene que haber justicia
aunque sea, por ejemplo, excarcelable, pero justicia, condena y reparación. Pero entonces, si ellos parten de la base de que no son víctimas sino víctimas, que porque es que ellos lo que se alzaron fue en representación del pueblo oprimido, explotado y reprimido, entonces no podemos llegar a ninguna parte seriamente, porque si se va a hablar seriamente, como dice Antonio, estoy de acuerdo, se discuten los términos de desmovilización, los términos de entrega o de dejación de armas o silenciamiento de armas. Yo creo que la figura de la llevada de eso a Simesa o a Paz del Río, eso me parece bien, etcétera. Pero lo que no puede pensarse es que van a pasar del secretariado que cometió todos los crímenes posibles a el Congreso, como dice Roy Barrera. Eso es ingenuidad. No, si leemos con cuidado la entrevista de Molano, si leemos con cuidado la entrevista de Molano, hay un reconocimiento de la FARC cuando dice, es que todos hemos sido victimarios. Léela con cuidado. Sí, no, claro. Todos hemos sido... ¿Y sabe quién dice? Los medios de comunicación incluso. Bueno, y ahí está textual. No, para leer la entrevista completa, yo no voy a ser de abogado de la FARC, yo creo que jamás votaría por la FARC, por ejemplo, porque aquí no se trata de confiar en la FARC o no, aquí se trata de confiar en la paz. Yo no votaría por la FARC, porque no entiendo la política fundamentada y levantada con base en el secuestro, en toda esta cantidad de cosas deleznables, etcétera. Entonces, mira, hay fórmulas, yo creo que ya vamos llegando a un punto de acuerdo. Estamos con el proceso de La Habana, te entiendo, sí, haciéndole una serie de modificaciones y de ajustes. Creo que hemos llegado a un gran acuerdo. Claro, por ejemplo, te voy a abonar. Un paréntesis. Sí. En mayo, si ganamos las elecciones, Pacho Santos enviaría a Luis Carlos Restrepo, por ejemplo. No, Pacho Santos, el candidato a la presidencia. El presidente de la República elegido. Obviamente. Pero vengo cortico. Señores. De Santos a Santos. Venga. Señores, de inmediato cese al fuego, de inmediato vamos a discutir términos de desmovilización y de inmediato vamos a ver cuáles son los términos de la propuesta que hizo Luis Carlos. Luis Carlos Restrepo. Luis Carlos Restrepo. La comparto plenamente y la comparte Pacho. No, la comparte usted, pero ellos sacaron al unísono una declaración apartándose del llamado de Luis Carlos Restrepo. Pero aquí hemos llegado a una feliz conclusión. José Obdulio está de acuerdo con el proceso de La Habana, introduciéndole una serie de ajustes. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, como dijo Álvaro Uribe en su punto 41 del Manifiesto Democrático. Somos partidarios del diálogo con los criminales para su desmovilización. Bueno, doctor Navarro. Sí, yo diría que mencionamos a las víctimas y por primera vez en un proceso de paz en Colombia aparecen las víctimas y eso es importantísimo. Aquí ha habido víctimas de víctimas a lo largo de nuestras no sé cuántas, 20, 30, 40, 60 guerras civiles. Y nunca habían aparecido las víctimas hasta ahora y eso es importantísimo. Y hay que ver cómo las víctimas de todos los lados reciben un tratamiento especial. Pero quiero también hacer énfasis en que si podemos ponerle fin anticipado a este conflicto, nos vamos a ahorrar nuevas víctimas. Mire, 80.000 desplazados por año, 2.500 muertos por año, 600 amputados por año. En 10 años es 1 millón de nuevas víctimas. Son 800.000 desplazados, 25.000 muertos, 1 millón de nuevas víctimas. Si podemos evitarnos 1 millón de nuevas víctimas, ¿qué más humano que de verdad intentar hacerlo? Y sobre todo evitar la impunidad, que es un elemento básico del respeto a las víctimas. Y por lo tanto, si se termina en Cuba, en La Habana, un proceso favorablemente, se supondría, primero, que habría verdad, segundo, que irían a la cárcel todos los miembros del secretariado, inclusive habría que discutir con los Estados Unidos dado esta situación. Por ejemplo, esa muchachita bonita que hay allá, que evidentemente es muy bonita, y políglota, indudable, y que habla un español perfecto, admirable. Esa muchachita tiene un seguimiento y un indictment por secuestro. Resulta que ella fue la traductora en la entrevista que hicieron los periodistas llevados por las FARC a hablar con los 3 norteamericanos autores del libro no sé cuántos años en el infierno. Entonces, todos ellos van a la cárcel.
Ahora, si no es así, ese proceso no va a progresar. Bueno, tenemos 2 minutos, No, 2 minutos. la verdad completa, la verdad de las tropelías y los crímenes que cometieron las FARC, la verdad completa de los crímenes que todavía está por develarse que cometieron los paracos y los crímenes que cometieron miembros de la fuerza pública a propósito de toda esta cosa de los falsos, etcétera. Yo voy a decir finalmente sobre este tema, debe haber una inhabilidad política. Yo creo que si la FARC, los dirigentes de la FARC, insisten en que están en un proyecto político, colectivo, etcétera, etcétera, y no en intereses personales, pueden avenirse a una posibilidad, a una fórmula de inhabilidad el tema de política. justicia, ya inventaron la manera de poder manejar estas situaciones, se llama la justicia transicional. Doctores tendrá la Santa Madre Que no Iglesia es impunidad. Que encuentren el mecanismo de justicia transicional. Frase de cierre. Hombre, yo creo que la paz vale la pena intentarla. Y vuelvo a decir, le pongo velas a la Virgen porque salga bien. Frase de cierre. Indudablemente, la paz hay que intentarla con el ejercicio firme de la autoridad y el respeto a las leyes, a la Constitución colombiana y sobre todo a sus Fuerzas Armadas y a su policía. Usted mencionó el padre Astete, el catecismo. ¿La Iglesia está respaldando el proceso de paz? Yo creo que la Iglesia quiere que terminen las FARC su accionar criminal, pero no con impunidad. Y traigo a colación declaraciones evidentes y firmes de su santidad Francisco I. Frase de cierre, doctor Toño López. El pueblo, los empresarios, la comunidad internacional, la Iglesia y el Dios bueno, el Dios de los cristianos, el Dios pacífico, está a fondo con la paz. Un consejo para las FARC. No hay que dudar un consejo segundo. para las FARC. Todo el pueblo, sin las armas, a buscar el voto de los colombianos. Gracias por venir, doctor Antonio Navarro. Muchas gracias por la Gracias, invitación. doctor José Tulio. Y lo felicito, Adolfo. Muchos éxitos y muy larga vida a este programa. Dios quiera. Gracias, doctor Toño Gracias, López. Adolfo, que la paz sea con nosotros. Amén. Erika, gracias por acompañarme. Gracias a ustedes, buenas noches. Feliz noche para todos. Hemos llegado.